Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Y resulta que Dios en su infinita misericordia, cuando ve que nosotros estamos dando tanta trascendencia a nuestros puntos débiles, Él como Padre amoroso nos va a recordar nuestra identidad, nuestra posición, y nos va a recordar una y otra vez que Él sí confía en lo que Él puede hacer a través de nosotros. Por eso en el versículo 1 del capítulo 7, miren lo que Dios le dice a Moisés. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Podría estar pasando que Moisés se sentía muy inferior al Faraón. Moisés, recuerden que su mentalidad había sido formada dentro de la cultura egipcia, aunque su primera infancia había sido modelada por su mamá, pero también iba a pesar muchísimo eso que él había aprendido durante casi 33 años, ya digamos en la formación dentro del palacio. ¿Por qué 33 años? Porque los primeros 7 muy probablemente fue el tiempo que Dios le permitió estar formado por su mamá, por Jocabed. Entonces esos 33 años ahí en el palacio, recibiendo formación en diferentes disciplinas, por ejemplo, entrenamiento para la guerra, historia de Egipto, historia de los faraones, geografía, de pronto algo de música, no sabemos. Y obviamente estaba la parte religiosa. Entonces Moisés sabía perfectamente, digamos, el inmenso poder que tenía el faraón. Tenía toda la riqueza de Egipto, todo el dominio sobre esta cantidad de gente. Y él lo único que tenía en su mano para librar la batalla era Dios, que se suponía que con él debía bastarle, y se supone que para ti y para mí con Dios debe bastar. Pero como aún somos tan débiles en esta parte humana, necesitamos algo más que nos respalde, algo físico, algo material, algo que podamos ver, que podamos tocar, algo en lo que podamos resguardarnos, sentirnos seguros mientras vamos madurando más en la fe y entendemos que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Aparte de la fe, aparte de Dios, lo único que respaldaba a Moisés era una vara de madera que Dios le había permitido llevar para librar esa batalla contra el faraón. Entonces la situación, si la ponemos en esos términos, era bastante compleja, porque es como si Dios en este momento te dijera a ti: ve y pelea contra, vamos a imaginarnos, contra China, que es la nación que tiene el ejército más grande, más numeroso sobre el planeta Tierra. Tiene un ejército que sobrepasa el 1.000.000 de efectivos. Entonces, y que a usted le digan: mire, hágame un favor, vaya con este palito y derrote al ejército de China. Eso sería descabellado. Por eso cuando Dios te delega a ti una misión, una responsabilidad, debes entender que si no utilizas las armas espirituales, sencillamente ya perdiste la batalla. Y esas armas espirituales tú las tienes a disposición. La más importante de ellas, la oración. Entonces resulta que es un diálogo muy interesante porque Moisés le está diciendo: Señor, mis limitaciones son muy grandes, yo no soy nadie para ir delante de ese faraón. Pero Dios le está diciendo: Moisés, tú eres tan grande para estar delante de ese faraón que te otorgo el título de Dios. Mire, el faraón, dentro de la cultura egipcia de aquel entonces, era considerado un dios vivo. Y Dios, nuestro Dios, Jehová, le está diciendo a Moisés: mira, desaprende todo lo que tú aprendiste en Egipto. Tú vas a ser Dios para Faraón. O sea, si te quieres comparar, Moisés, entonces compárate, digamos, dentro de la lógica, pues que estamos hablando acá, la lógica espiritual, si es que existe el término. Cuando nosotros vemos cómo está escrito esa palabra, Dios está en minúscula. Quiere decir que Dios no le estaba entregando el poder absoluto de su divinidad a un hombre, simplemente le estaba diciendo: mire, ubíquese, usted es tan importante como Faraón mismo, usted tiene más poder que ese faraón al cual usted le tiene temor. Lo que Dios está haciendo acá es algo realmente valioso para Moisés, y lo hace con cada uno de nosotros. Cuando dudamos, Él viene, nos habla, nos levanta, nos restaura y pone en nosotros algo completamente nuevo.
pero para llegar a ese nivel vamos a tener que reaprender y el camino va a ser tan fácil como el nivel de disposición que usted tenga para aprender de manos del Dios viviente. En medio de este diálogo, de esta oración, porque realmente esa es la esencia de la oración, hablar con Dios. No repetir y repetir y repetir y repetir cosas que usted ni siquiera entiende qué es lo que está diciendo. Orar es hablar desde la intimidad de tu corazón al corazón del Padre, en total reverencia, con libertad, poder decirle qué es lo que sientes. Por eso Moisés sentía la libertad de decirle, pues que no era el más calificado, que no era el mejor para esa misión. Cuando tú oras con esa libertad, vas a tener una experiencia maravillosa de poderte dar la oportunidad de escuchar lo que Dios quiere decirte a ti en esa oración. La oración no es un monólogo, no lo puedes convertir en eso. Tampoco es como cuando los sindicatos van y le presentan el pliego de peticiones a los patronos, porque a veces nuestra oración tiende a convertirse en eso. Señor, te pido, te pido, te pido y te pido y te pido. Pero ¿y dónde queda el agradecimiento? ¿Dónde queda el reconocer que Él es Dios, que Él es soberano? ¿Dónde queda el pedir perdón, por ejemplo? Es importante porque mientras estemos en esta condición humana, mientras estemos en este cuerpo, usted y yo, todos los días, lo más probable, vamos a fallar contra Dios. Entonces, en medio de este diálogo, de esta oración que se está presentando aquí de corazón a corazón, Dios le está diciendo a Moisés, en pocas palabras, ubícate, tú eres más importante que el faraón, voy a delegar un poder tremendo sobre ti, vas a cumplir lo que yo te voy a mandar a hacer. Le va a ir a decir al faraoncito que definitivamente los hijos de Israel se van y que yo los voy a sacar. Y dice que los va a sacar con señales y con maravillas. Yo creo que a estas alturas Moisés ni siquiera se atrevía a imaginarse todo lo que estaba por acontecer, porque realmente hasta nuestros días son cosas realmente asombrosas las que se dieron en ese momento de la historia. También Dios en su infinita misericordia le está diciendo a Moisés nuevamente, Moisés, no va a ser fácil. De una vez te advierto, el faraón va a tener su corazón endurecido. ¿Por qué era necesario que ese corazón del faraón fuera endurecido? ¿O Dios por qué le está advirtiendo de eso? Bueno, hay varias razones ahí. Uno es que cuando el corazón de un ser humano definitivamente no quiere ser moldeado por Dios, no, esa persona no quiere caminar una vida con Dios, dice el libro de Romanos capítulo 1 y 2 que Dios los entrega a un conocimiento maldito, a pasiones vergonzosas, al desorden de la mente. Entonces es como si Dios en un momento dijera, por ilustrarlo de alguna forma, obviamente, y lo hago con el mayor respeto, pero es para tener una idea clara, es como si Dios dijera, venga mi hijo, usted definitivamente no quiere, usted definitivamente insiste en que su forma es la forma correcta, no quiere aceptar lo que yo le estoy indicando, ok, bueno, estás en toda tu libertad, ese es tu libre albedrío, puedes usarlo como quieras, ve y haz como tú quieras. Algo así como cuando la mamá le decía a uno iba todo feliz es que a pedirle permiso a la mamá para salir un ratico y la mamá le decía no, pero uno seguía insistiendo y uno seguía dándole razones del por qué sí debía darle el permiso, hasta que al final la mamá se molestaba y decía, usted verá, vaya, pero no respondo. Y cuando uno se iba sin el permiso de la mamá, sabía que le pasaba a cacho todo el tiempo. Eso mismo dice Romanos 1 y 2. Dice que Dios abandonó, que Dios los desechó a todos aquellos que se creyeron más sabios que Él, a todos aquellos que no se quisieron sujetar a la autoridad. Entonces resulta que el faraón, obviamente, cuando dice yo no conozco a ese tal Jehová, lo vimos en el capítulo pasado, yo no sé quién es este, y yo no tengo por qué dejar ir al pueblo de mis esclavos. Cuando el faraón una y otra vez dice que él es Dios, que fuera de él no hay nadie, que es el elegido, entonces hay una necedad suprema en el corazón del faraón. Por lo tanto, Dios no podía obrar en él, pero Dios sí podía confrontarlo duramente, y eso es lo que vamos a ver que se va a desarrollar dentro de la narración de las 10 plagas de Egipto. Resulta también que Dios le está diciendo en el versículo 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Cuándo? Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Sucede que cuando usted y yo elegimos un gobernante,
entonces ese gobernante va a ser o de bendición o de maldición para nuestra nación. Si la base del pueblo no existe, la cúpula del gobierno se cae, ¿sí? El faraón podía ejercer un dominio sobre Egipto sencilla y llanamente porque los egipcios sostenían toda la base del imperio. Entonces resulta que esos egipcios en adelante van a sufrir demasiado porque también fueron, digamos, socios en el maltrato que el faraón estableció contra el pueblo de Dios. Tal vez muchos de esos egipcios se burlaban de los israelitas, tal vez muchos de ellos los maltrataron, los insultaron, no sabemos, no hay claridad. O no existen, digamos, las suficientes evidencias históricas documentadas de cómo era el comportamiento de los egipcios contra los israelitas, pero por lo que vemos en la escritura y cuando Dios menciona que que los egipcios se van a dar cuenta de quién es Dios, entonces Dios está dictaminando un juicio muy fuerte contra el pueblo de Egipto. Finalmente, en el versículo 6 vemos entonces que Moisés y Aarón hacen como Dios les mandó, empiezan a obedecer. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.